Es una entidad que está dedicada a todos los asuntos de ecología, reciclamiento de basura y productos en general. Parte de la montaña que la donó una gringa y vi mucha gente ahí, está todo donado por ella. Un área de Peñalolén, un grupo comunitario, cada uno con su parcela, se podría decir, haciendo una vida muy hermosa, en un espacio privilegiado, de un poquito difícil acceso, encuentro yo. Donde está toda la gente que le gusta lo que es ecológico. Viven, parece, algunos artistas y todo tipo de... Más que nada artistas parece que son los que viven ahí. No me acuerdo el nombre de ella, pero la conocí. Está en Antiponén arriba, Antiponén Alto, Peñalolén Alto. Conozco el lugar, es bonito, es precioso. Y no estoy de acuerdo que se eche a perder esa parte de la montaña. Nada, porque no voy para esos lados. Pero cada uno tiene su opción y me parece estupendo. Ahí está el Tito Noguera con su teatro. Y creo que ojalá hubieran más opciones en Santiago y en Chile en el cual la gente pudiera vivir de esa manera. Estamos en las ruinas de lo que fue el centro comunitario de quienes habitábamos en los años 80 lo que hoy se conoce como la Comunidad Ecológica de Peñalolén. Este era el sitio en el que los vecinos teníamos un lugar de reunión, a la vez que un espacio para actividades culturales. En una ocasión hasta un candidato a la presidencia de la República se reunió con la gente de aquí. Este lugar fue testigo también de cómo nuestros hijos se acercaron por primera vez al arte. Bueno, durante la década del 70 yo salí de viaje desde Buenos Aires a Europa y durante 6 años viajé por Latinoamérica y en una comunidad maya Sutuil donde viví los últimos años me enamoré de una chilena antropóloga quien es la madre de mi hijo, que nació acá. Pero nosotros llegamos acá a Santiago de Chile y tampoco era miel sobre hojuelas. Esto era realmente un desastre, era un desencanto absoluto, restricción de libertades, apagón cultural tremendo y más encima una crisis económica brutal, digamos, que llevaba a que en esa época el 30% de la gente no tuviera trabajo. Bajo esas condiciones,
bajo ese escenario, empezamos a juntarnos con diferentes amigos que llegaban de otras partes. Y la coincidencia hizo que en la primavera de 1980, algunos meses después de llegar al país, una amiga, la Tuti, encontrara esta parte del Fundo La Hormida que estaba abandonado. Bueno, cuando llegué el año 79, yo creo, llegué sola. En esa época conocí a una persona, la Alicia García Huidobro, y le conté esta parcela y ella venía llegando a Estados Unidos. Y tenía ganas de instalarse, tenía hartos hijos, y entre las dos juntamos la plata que necesitábamos para comprarnos la primera parcela. De ahí invité a mis amigos, a mis amigas, a la Paulina. Con la Paulina llegó el Ale, el Ronnie. Y llegamos por un sueño con varios amigos en esa oportunidad, como de formar una comunidad y vivir aparte de la ciudad. En ese entonces esto era, como repito, era campo. Y llegamos 5 amigos y compramos una parcela de 8 hectáreas, que costaba muy poco en ese entonces, y ahí comenzamos a construir nuestras casas con material reciclado, hicimos huertas orgánicas, y llegamos por el sueño de vivir una vida distinta. Empezamos a criar los niños juntos, y empezaron a nacer niños, empezó a crecer la cosa, llegaron los amigos de los amigos, y ahí como que se armó el cuento. Bajo ese escenario llegamos nosotros en un lugar que no teníamos agua, de hecho acarreábamos el agua en carretones, en tambores de 200 litros, para hacer la mezcla, y empezamos a recibir la visita de personajes que tenían ya una maestría en reciclaje, como Nicanor Parra, por ejemplo, que fue uno de los, junto a Pancho Hoffman y algunos otros que eran mayores que nosotros, más bien mayorcitos. Nicanor tenía 65 por esa época. Empezamos de la mano de los maestros, empezamos a levantar nuestras casas en forma espontánea. Era una época muy linda, una época en que vivíamos de forma bastante como un tribal, o sea, como una tribu. Como estábamos retirados de todo, entonces estábamos muy juntos, todos muy obligados a compartir nuestras vidas. En ese entonces no había agua potable, o sea, no había agua, no había electricidad, los caminos eran muy precarios, tuvimos que hacerlos en buena medida porque no podíamos llegar en auto en ese entonces. Nos vinimos en carpa, pero el atractivo era el paseo para arriba, a la quebrada, buscando el agua, nos bañábamos, comíamos juntos. De hecho no había teléfono, no había luz, no había agua, pero había otras cosas que eran potentes, ¿no? El sentimiento comunitario, el sentimiento tribal, el compartir, el balón de gas, por ejemplo, hacíamos las fiestas juntos. Había 2 grupos, digamos, porque como el territorio era muy grande, estaba el grupo de los eucaliptus, que éramos nosotros, y el grupo de los espinos, que eran Alfredo Illanes, Javier Gómez, todos los que vivían de Piedra Blanca hacia abajo, eran los espinos, y nosotros éramos los eucaliptus. Y alguna vez, en algunas fiestas nos cruzábamos, digamos, nos juntábamos, digamos, compartíamos entre los espinos y los eucaliptus. Pero normalmente nosotros éramos un poco más loquillos, yo te diría, los de los eucaliptos, en el sentido que éramos más irreverentes, qué sé yo. Escuchaba un ruido de muy lejos y sabía que alguien venía a tu casa, y tu casa éramos varias personas. Esa parte era muy bonita. Y anécdotas divertidas miles. Me acuerdo que me cargaban las carretillas, era así como muy símbolo de esclavitud. Y de repente me dejaron una carretilla y había un asado. Y yo ya tenía 2 guaguas, entonces no podía ir al asado. Como que no me las podía. Me acuerdo que puse ponchito, chal, los hijos en la carretilla. Llegué al asado con la carretilla y todos estaban muertos de la risa. De repente uno iba a buscar a la polola a la micro y cuando volvía te habían robado la olla de comida. En una época hacíamos de rondines con escopeta, le poníamos sal gruesa a los cartuchos, porque nos bajaban todo, nos desvalijaban, pero completamente, lo poco que teníamos. Trajimos el agua del cerro, lo traíamos todavía a tajo abierto, regábamos con pala porque había bastante agua en esa época. Comenzamos poco a poco a hacer nuestras casas, hacíamos mingas para ayudarnos a construir las casas de otros. Aprendimos a trabajar con material reciclado. Eso yo creo que es algo bonito, que es un aporte que no pasa en todos lados. Yo creo que se ha generado una mentalidad en común. Hay metas en común. Hay cosas que todos son como los mismos ideales. Estamos hablando un lenguaje.
Como un sueño que hoy día se ha hecho realidad en buena medida. Actualmente ya los 5 primeros parejas que éramos, ya somos como 300, 400 familias. Nuestros hijos nacieron aquí, de hecho algunos de los hijos, el último mío lo tuvimos aquí en la casa, también un parto natural. Empezaron a nacer niños, criarlos juntos fue muy lindo, comer juntos. Y después ya empezamos los primeros problemas, han habido varias crisis, cuando llegó la luz. Bueno, ahora con los lomos de toro, los cagüines de los vecinos. Y ya creo que en este minuto ya hay como una madurez. Yo creo que estamos entrando en una etapa mucho mejor. Claro, no es igual que lo del principio, pero tiene su... De partida, ahora hay un montón de gente. Por lo tanto, yo creo que también hay un montón de gente buena onda, que hace cosas distintas y ya se ha enriquecido el lugar. Ojalá que se abra más la comunidad al resto del mundo. Fue linda esa época, en que éramos como una tribu dispersa entre los espinos. Mientras construíamos afanosamente nuestras casas, sin presentir que estábamos dando los primeros pasos de lo que pasaría a ser el estilo arquitectónico propio de la comunidad. Las nuestras eran y siguen siendo casas construidas con madera y barro chicoteado y que utilizan muchos elementos recuperados en demoliciones como vigas, puertas, ventanas, etc. Al comienzo no eran más de 10 o 15 casas, sin cercos. Cruzábamos los potreros para ir de una a otra. No había ni electricidad ni teléfono. No faltaban las excusas para reunirnos. Cumpleaños de niños y adultos, fiestas infantiles, asados y hasta un evento que trascendía por mucho los límites de la comunidad, el plebiscito de 1989. Ya en ese tiempo se empezó a hablar del síndrome del espino, que es un misterioso mal cuya sintomatología consiste en el absoluto desinterés por moverse de aquí. En esa época Peñalolén tenía otra cara, casi rural. Hoy nos cuesta recordar cómo era la avenida Grecia, en la que la Muni era como un islote construido en medio de los terrenos baldíos, en que la única forma de acceso era por las perdices. De hecho, no había supermercados, las compras se hacían en el pequeño comercio más cercano. Pero poco a poco la ciudad se fue acercando. Fue así como un buen día nos encontramos con que estaban instalando los postes de la electricidad. Hasta hoy muchos de los primeros colonos tienen sentimientos encontrados sobre este punto. Luego vino el teléfono y finalmente la pavimentación de las vías principales. Se pusieron a hacer lo que era posible hacer. Entonces hicieron lo que directamente les permitía la sostenibilidad de las cosas que eran posibles de ejecutar con los medios que contaban. Por lo tanto, construyeron con lo que tenían. Y esa fue un principio, que después se siguió como desarrollando. Pero lo primero fue construir con lo que hay. No acoplarse a la modalidad urbana de empezar a intentar traer los elementos que sostienen la construcción urbana a un lugar tan apartado como este. Yo creo que la segunda vertiente estructural del procedimiento fue el lograr entender el paisaje, el lograr identificar el entorno como una casa más grande, entender cuál era la circunstancia en la que uno vive y tratar de hacer algo consecuente con esa circunstancia. Aunque no era barrio en ese minuto, porque ahora barrio se define a partir de la comunidad que se junta a vivir en un mismo lugar. Pero había una necesidad de colonizar el lugar con una estrategia natural, sostenible y ecológicamente apropiada. La necesidad contemporánea, la eficiencia de lo moderno en este minuto está puesto en todos los términos posibles en que nosotros entendamos que la energía es una manera
de generar un camino de desarrollo en términos a la profesión, de quien sea. En el caso de la arquitectura, para mí, la manera de generar una arquitectura consistente con el tema medioambiental pasa por el tema energético, pasa por el tema de los materiales base de construcción que generan una respuesta constructiva y arquitectónica que yo más que compartir he siempre pensado que es lo que hay que desarrollar. O sea, siempre yo he creído que lo más moderno en este minuto es todo aquello que demostró y probó ser eficiente en su minuto respecto a la sostenibilidad que representaba como sistema constructivo. Y para mí eso no me identifica con los materiales contemporáneos, no me identifica con los materiales modernos, porque son todos dependientes de una relación industrial o de una relación contemporánea con el tema energético muy en caída libre en este minuto, muy en colapso. En estas más de 300 casas habitan hombres y mujeres de las más diversas profesiones y oficios. ¿Pero por qué escogieron vivir acá? Los árboles, el camino. Me fascinó la primera vez que vine el camino, esta cosa que el camino le hacía el quite a los árboles. ¿Ah? O sea, era curvo. Entonces, ¿dónde veía en Santiago un camino que respete, ¿no es cierto?, un árbol? A mí me cuesta, a mí me han preguntado por qué te fuiste a vivir a la comunidad y es un tema, es como cuando uno se enamora, es re difícil dar una única razón. Bueno, yo vivo desde el 81 aproximadamente acá en la comunidad ecológica y aparte, bueno, yo he ido formando mi mundo, trabajo acá en la misma comunidad ecológica, soy diseñadora de interior y mobiliario y fabrico todo lo que son muebles en madera de demolición, entonces como que todo se ha ido relacionando, es decir, como el reciclaje, las maderas, la naturaleza, el entorno. Nosotros llegamos a vivir aquí con una guagua como alrededor de los años 86 y vivimos aquí sin luz eléctrica hartos años, como 8 años. En ese tiempo era un lugar bonito, campestre y cerca de Santiago, que uno podía funcionar en la ciudad y vivir acá. Y buscando un lugar, un espacio tranquilo. En esa época yo no tenía hijos, pensando en criar a mi hija, tengo una hija, en un lugar lo más cerca de la naturaleza posible. Siempre ha sido mi estilo de vida, entonces la comunidad ecológica era el lugar perfecto para mí. Decidí vivir acá porque estaba cansada de la urbanidad, de esta ciudad tan cementada que tenemos, ¿no es cierto?, de esta falta de espacios para los niños, para el juego, para tener contacto con la tierra, la naturaleza, en fin, ¿no? Y la gran particularidad de la comunidad es que además es una reserva que se encuentra en Santiago, cerca de los centros, por lo menos que tienen mucho que ver con mi cotidianeidad, llámese el colegio de los niños, la familia. Por lo tanto, no significaba esta decisión irse muy lejos de Santiago, sino que, al contrario, estar en la ciudad, pero al mismo tiempo poder gozar de la ventaja de poder estar prácticamente en el campo. En Santiago de Chile, de pronto, tengo un trabajo en la Universidad de Chile, que estaba aquí en Santiago de Chile, y tenía que estar en una parte, y yo conocía gente de la comunidad, conocía mucha gente de la comunidad ecológica y de pronto me dicen, ¿por qué no te vienes a la comunidad y aquí hacemos una casita de barro, así como la de los 3 chanchitos? ¿Te acuerdas del cuento de los 3 chanchitos? La casita de paja, la casita de barro y la casita de cemento. No me dio el cuero para la de cemento, entonces me quedé con la casita de barro que era intermedia entre la de paja y la otra. Y por eso llegué aquí, o sea, llegué porque esta es la casa que yo podía hacerme, tal como el chanchito práctico. Y segundo, porque yo tenía que vivir en Santiago por mi trabajo. Y estoy muy contento y ahora sostengo que el único lugar en Santiago donde se puede vivir es la comunidad ecológica. Vivo desde 1998 y personalmente es la única posibilidad que tengo de vivir en Santiago y estar en contacto directo con la naturaleza. Para mí es importantísimo, tanto para mi trabajo como para mi familia, mi hijo, que tiene 6 años y ha crecido y se ha desarrollado acá en contacto directo con lo que es nuestra precordillera, digamos. Todas mis coreografías tienen un entorno
de relación directa con la naturaleza. La escenografía de Lautaro Leftraro, además de los palines, son ramas, muchas ramas. Y yo creo que influye directamente también en el modo en que yo me comunico con el movimiento. Bueno, yo estoy acá en el pueblito La Rosa porque me gusta el paisaje y me gusta el lugar. Me gusta la vista que tengo, es todo. Es sentir que mi lugar de trabajo, mi oficina, es un lugar súper cálido, precioso, es un pueblito rural. Soy fanático Peñalolén, me encanta, y yo cuando chico me crié en Barnechea, lo que es la dehesa ahora, y no cambiaría la comunidad por nada en Santiago. Me encanta, trabajo en Providencia, voy por Tobalaba, por Grecia, y encuentro un lujo vivir acá, tan cerca a Santiago y en esta belleza. Así que me contacté con una amiga que sí tenía los datos y encontré aquí esta parcela para él y a su señora. Bueno, eventualmente ellos quisieron algo con más seguridad del terreno. Le preocupaba el tema de tener los derechos en común con vecinos y se fueron a vivir fuera de Santiago, pero yo había comprado un terreno, una casa aquí en Parque Tobalaba 2 abajo, y lo vine a ver un día y me gustó mucho el lugar, así que me puse en campaña para comprarlo y venimos aquí hace 16 años. Una amiga nos invitó un día a recorrer este lugar, Gisela Reyes, que vive acá, y quedamos enamorados del lugar porque se parecía mucho a lo que nosotros habíamos vivido de infancia, con los árboles, este tenía un pequeño bosquecito de árboles nativos, los eucaliptos, y la posibilidad de hacer una vida de este tipo acá en Santiago, cerca de nuestros trabajos, a 5 minutos de donde viven nuestros padres, nos parecía que era un privilegio. Llegué en el año 1992 y escogí vivir en la comunidad ecológica de Peñalolén básicamente por su cercanía a la montaña, a la Sierra de Ramón. Pero también la cercanía a la montaña conlleva varios beneficios adicionales, dentro de los cuales el silencio quizás es el bien mayor, a pesar de que estamos cada día más cerca de la ciudad. Me gusta subir el cerro todos los días en la mañana. Entonces yo empiezo el día subiendo el cerro y estoy ahí 2, 3, 4 horas y puedo llevar a mi hijo, a los compañeros del colegio y organizar cursos de excursiones y ir a bañarme a la quebrada todos los días y después venir a trabajar a mi taller. Eso es básicamente las razones por las que yo estoy acá. Entonces es encontrar el oasis de paz, porque esta cosa ambiental más propia de la naturaleza además coincide porque todo el mundo parece que se calma cuando entra acá. Cruzamos la puerta de entrada y ya como que todo el mundo respira distinto. Entonces las relaciones son más armoniosas con los vecinos, nuestros hijos cuando nos vienen a ver les pasa exactamente lo mismo, se relajan. Entonces hay como un clima de armonía que está en todas partes. Nos entusiasmamos con la idea de la libertad por una parte, del gran espacio, de la cercanía de la cordillera, ¿verdad? Y también por los vecinos, la amistad
que yo tengo ahora con muchos de los vecinos no se compara con lo que teníamos en la ciudad, en el Cerro San Luis, en que yo conocía vagamente a los dos vecinos de los lados. Nos casamos acá, aquí en el Parrón. El Kim nos hizo esta casa por 2 pesos, pues era una casa más chiquita de lo que ahora ha crecido para arriba, en fin. Y nos enamoramos en el acto de la casa, del lugar, porque si bien no tenía todas las comodidades, los caminos eran bastante, ¿cómo se llama?, malos, de tierra, en fin, permitía tener un sistema de vida más, yo diría, más reflexivo. El gran problema de vivir en la comunidad ecológica es que uno no quiere irse. Es decir, que uno llega acá y no quiere bajar, ¿ah? Por el silencio, por todo eso, ¿ah? Y obviamente ayuda mucho a escribir, no solo a escribir, sino que a relacionarse con un entorno que para mí no era tan familiar, tener en la cordillera ahí un privilegio casi obsceno, digamos, ¿ah? Tan cerca. Entonces nosotros estuvimos buscando dentro del mismo centro alguna casa antigua que nos diera más espacio que la que teníamos, que era un segundo piso de una casa muy antigua en Erasmo Escala. Pero era difícil, en ese momento el centro estaba mucho más caro. Yo, sin embargo, estaba muy interesado en el trabajo que hacía en el centro Marcelo Cortés, el arquitecto. Y hablé con él y le pedí que él me buscara un sitio. Yo dije, quizá en un momento va a ser difícil que llegue público para acá. Pero después pensé de que aquí también vivía mucha gente, que era una comunidad muy rica de personas y muy variada. Entonces, que bueno, que no tenía por qué solamente la gente que venir de que vivía más lejos, sino que por qué no atraer a la gente que estaba aquí con nosotros. Y viendo la importancia de la comuna en el sentido de su variedad socioeconómica y cultural, que comencé a conocer de a poco, entonces me interesé en instalarme aquí. Y estamos estableciendo ahora un contacto muy interesante con la gente de aquí de Peñalolén. Estamos dando garantías los viernes, hay 2x1, en fin. Así que estamos agrandando nuestros contactos y cada vez más contentos y más interesados de seguir trabajando aquí. Carlos me regaló este pedazo de terreno, yo vendí una propiedad que tenía y me instalé con el Day Spa, así, sin pensar en ningún estudio económico ni nada, sino que en el fondo por las ganas de vivir aquí, de hacer un proyecto interesante, que me llena el alma y que gracias a Dios, después de 4 años, está empezando a funcionar. Quizás lo más impresionante fue cuando traje a mis padres de lo que había hecho, porque tuvimos que entrar por detrás, pues esto era mora y estaban mi papá y mi mamá y yo muy feliz les dije así como, esto es mío, así. Y ellos no entendían nada, así, porque no se veía el terreno, entonces, y no había límites, no había cercos, no había nada, entonces me decía, pero ¿y cuál es? Y entonces yo le decía, mira, creo que ese árbol, con ese árbol. Sí, estuvo bien. La relación con el mundo empezó a ser distinta también, con el entorno acá. Así que yo creo que fue eso. Y después, bueno, pero después entender lo que es cada árbol, lo que es algo que vino en forma posterior. Pero sí, yo diría que cuando vinimos y plantamos, los primeros que ya hay, no sé, aroma nativo, canelos, qué sé yo, fue un minuto de empezar a pensar en quedarse. Las malecitas que de todas maneras se van al compost también, porque esto tiene mucho nitrógeno y va ayudando a esta tierra que es un poco dura, con harta piedra. Y mis abuelos tenían invernadero, yo recuerdo mucho eso de mi infancia y para mí es un orgullo tener estas plantitas, aunque sean tan poquitas, y poder yo misma cosecharlas, y el sabor es tan distinto además de las lechuguitas.
Bueno, la verdad es que desde hace mucho tiempo que yo ando buscando plantas y cosas que ya están medio en extinción. Ya sea porque ha sido tremendamente explotada o porque no dan suficientes flores o porque son de difícil manejo y han ido quedando atrás. O sea que la gente que viene diga, ¡ay, qué bonito es esto! En realidad yo podría hacer lo mismo. En vez de poner, no sé, una palmera, voy a poner un árbol nativo. Inspirados también por el contacto con la naturaleza, los cultores espirituales del centro Eco Yoga Inbound están instalados en la comunidad ecológica. Nos gusta estar aquí en la comunidad ecológica porque se respetan los valores de la ecología, del no materialismo y del el contacto con la madre tierra. Esos valores son muy importantes para nosotros y los llevamos a cabo en nuestro diario vivir. Además, muchos de ellos no solo viven en la comunidad, sino que también trabajan aquí mismo. Otros recargan las pilas en sus horas libres. Como se puede ver, para todos los entrevistados resulta trascendental la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. En la entrada de la comunidad encontramos un vagón de ferrocarril. Es el Expreso Imaginario, coche comedor de segunda clase del ferrocarril que unía Santiago con Mendoza. Uno de los pioneros, Alejandro Garros, fue quien organizó el desplazamiento de este vehículo desde un cementerio de vagones en el norte chico hasta su actual ubicación. Y tiene que ver con la conservación, y tiene que ver con el patrimonio y con el viaje. O sea, patrimonio, viaje, identidad, digamos. Básicamente eso. Y yo pensaba que un lugar como el nuestro, que un lugar lúdico como el nuestro no podía tener una sede social como todo el mundo, que tenía que ser un lugar que se saliera de lo común, digamos. Me dieron un dato de que había un cementerio de vagones que estaban desguazando, que estaba todo el patrimonio chileno ferroviario desguazándose y vendiéndose al kilo a Europa. Así que llegué a la maestranza de Coquimbo y bueno, y me enamoré de este vagón, básicamente de este vagón, de este coche comedor, que estaba listo, ya tenía el número para el remate, ya estaba listo para desguazar. Así que tuve una loca carrera burocrática que duró como 3 años, hasta que finalmente logré restaurar un vagón, un Linke Hoffmann Busch de 1928 a cambio de este vagón que luego lo llamé el Expreso Imaginario, porque estaban las vías puestas, estaba la línea y no llegaba nunca. Bueno, después de mucho tiempo logré en el año 93 llevar los 2 vagones, los llevamos a la calera con locomotora y de ahí en más lo trajimos, le sacamos las ruedas y lo trajimos a Peñalolén en camiones. A ambos lados de la portería se formaron los pueblitos artesanales de La Rosa y El Sol. En ellos se encuentra una variada oferta artesanal, así como el principal centro gastronómico de Peñalolén. En La Rosa está La Rosa de Boni, tradicional pub que presenta en su escenario a los mejores cantautores y grupos nacionales. En El Sol hay una variada y creciente oferta de restaurantes y pubs. Los que vivimos en la comunidad ecológica creemos seriamente que nuestra existencia como territorio de baja densidad habitacional es un aporte para la comuna y para la ciudad. Gracias a esta baja densidad, las aguas lluvias son absorbidas por la tierra y no aumentan los caudales que corren por las calles.
La masa vegetal de estas 150 hectáreas ha aumentado significativamente gracias al cultivo y preservación de especies vegetales, contribuyendo a proveer de oxígeno a nuestra asfixiada capital. Pero, ¿cómo ve la gente de la comunidad a sus propios vecinos? Siempre uno se va a un barrio, a lo mejor de toda tu cuadra, a lo mejor una persona o dos tienes algún grado de afinidad. En cambio acá me pasó, primero viví en Camino de Luna 5 años. Y ahí en un momento vivía y miraba todas las casas a mi alrededor y todas ellas había gente que podrían ser mis amigos y que eventualmente terminamos siendo amigos. Mi hijo juega con otros niños, compartimos cosas en común, colegios con algunos, algunas ideas con otros, y tenemos lazos de amistad que yo creo que en parte se esfuerzan por el sistema de vida acá, que no es fácil porque el agua es una complicación, en las lluvias, entonces hay que estar conectado para resolver esas problemáticas que son del entorno. Nos visitábamos. Yo no tenía cercos, mi casa estaba totalmente abierta, viví años sin poner llave en la puerta y había una relación que ahora se ha perdido un poco con la cantidad de gente, pero igual existe, para mí por lo menos mis vecinos, yo conozco quiénes son mis vecinos, yo sé que cuento con mis vecinos si tengo algún problema, hay una relación. Bueno, los vecinos uno los va conociendo de a poco, cada vez más. Mientras más pasa el tiempo, más conoce a los vecinos, por diferentes motivos, sea por el agua, sea por las reuniones, sea por proyectos en común de mejorar el camino, cualquier cosa nos va uniendo. Me ha asombrado, por ejemplo, que en el último año, las veces que yo me voy caminando, antes jamás llegaba a las lunas a pie yo. Siempre que pasaba alguien, te llevo, llegaba hasta donde iba. Actualmente llevo 3, 4 meses en que llevo caminando hasta la puerta y nadie para, nadie mira. O sea, estamos cambiando, estamos siendo más urbanos y estas solidaridades también. Hay un núcleo humano con el cual tú te vas conociendo y te saludáis y hay yo siento una cosa como de familiaridad, de colectividad que es importante. O sea, llegáis a la portería y están los guardias, como el Manuel, que al que uno lo conoce de prácticamente toda la vida, te fijáis, qué sé yo, en fin, y son personas y tienen nombre y tú los saludás y te saludan. Para mí es un plus también porque te insta a vincularte y eso yo creo que es súper valioso, y el tema de la cooperación y si bien uno tiene diferencias, creo que prima el hecho de la convivencia, que no puedes estar enemistado con el vecino si tienes problemas de agua. En cambio, esto aquí es un mundo diferente. Y el contacto con la gente, con la diversidad de la gente, yo creo que es algo impagable. Una tecnología en expansión es el sistema TOA de tratamiento de aguas, que por medio de lombricultura purifica las aguas de uso domiciliario, dejándolas aptas para su reutilización como agua de riego. Es cada día más habitual ver en los techos de las viviendas la presencia de paneles solares, ya sea como generadores de electricidad o destinados a calentar el agua. Acá, a las puertas de la comunidad, se encuentran situados los contenedores de reciclaje. En estos contenedores, los vecinos depositan las botellas de plástico, así como también el cartón, los diarios y el papel blanco. Además, contamos con un contenedor especial para reciclar las botellas de vidrio. La comunidad se fundó en los 80. Estamos terminando la primera década del siglo XXI. ¿Qué pasó con esos niños que correteaban por estos jardines y por estas casas? ¿Qué será de ellos? Los primeros años fueron sin luz y sin como mundo externo, más que lo que había acá. Entonces, como
el poder de creatividad que tuvimos que tener cuando éramos chicas para poder jugar y entretenernos fue súper grande. Y poder jugar con la tierra, como decía la Cami, y también tener amigos acá al lado era un apoyo súper grande, pues. Entonces como que armamos buenos lazos que hasta el día de hoy se mantienen y claro, como que nos da, yo creo que una base para tener una visión distinta para ver el mundo hoy en día. Pertenecíamos a este jardín, éramos varios niños y se creó como una comunidad de niños donde los fines de semana hacíamos cosas en común, subíamos al cerro, nos alojábamos de una casa en otra. O sea, me pasa en este minuto que la comunidad que viví cuando era más chica no la veo ahora. Yo creo que eso ya se perdió acá, que los papás ya hicieron su trabajo y salió así y fue muy lindo en una época y tal vez ahora está distinto. Y yo creo que los que tienen ganas de armar comunidad tienen que irse a otros lados a armar a otra parte, con otra gente, con otras ideas. Me encantaría que primero, antes de pensar en cuánta gente quiero que viva o qué sé yo, que la gente que está viviendo actualmente se vuelva a reunir. Claramente no me gusta la ciudad en sí, entonces por eso me iría a vivir a otro lado y yo tratar de formar más comunidad. Me gustaría vivir en un lugar similar, me encantaría vivir en un lugar con estas características de comunidad, del barrio, de lo verde. Los tiempos cambian y con ellos la manera de vivir la comunidad. En 1999 logramos que el Consejo Regional aprobara el plan seccional que nos rige hoy. Nótense las expresiones de satisfacción de quienes asistieron a ese logro. El interés por participar y ser protagonistas de nuestro futuro no disminuye con el tiempo. En julio del 2009, la directiva de la Junta de Vecinos convocó a los habitantes de la comunidad a la asamblea anual. En ella se confirmó la voluntad de los vecinos de la comunidad ecológica de reafirmar los términos de nuestro seccional. Se formaron comisiones y se redactaron las bases del documento que se envió a las autoridades municipales y regionales encargadas de aprobar el nuevo plan regulador de la comuna. Los vecinos decidieron proteger la identidad comunitaria. El espíritu de hacer comunidad hizo posible que con el trabajo voluntario de los vecinos se proyectara y construyera la Plaza Imaginaria. Esta plaza de juegos es ahora un lugar de encuentro de padres y niños. Pero vivir en la comunidad ecológica también tiene sus inconvenientes. El agua de consumo domiciliario viene directamente de la quebrada de Macul. Su flujo no es constante y se torna escasa en determinadas épocas del año. La distribución de la energía eléctrica también presenta complicaciones. Muchas de nuestras casas comparten un solo medidor de electricidad, causando constantes problemas de alzas y bajas de tensión por exceso de consumo. En la comunidad ecológica de Peñalolén confluye una gran diversidad humana que respeta la fauna y flora del lugar. Este documental aspira a dar a conocer esa realidad. Y finalmente creo como arquitecto que lo que aquí hemos hecho con la construcción y con la arquitectura en tierra constituye la posibilidad de un modelo a seguir, una alternativa de pensar que otra ciudad es posible, con los medios, con el entorno y con la naturaleza.